Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas, en la que hoy queremos comentar un dato que ha salido, que es francamente preocupante, sobre el éxodo de católicos de la Iglesia alemana, que se van de la Iglesia, y que si el año 2021 pues fueron 360.000 fieles que abandonaron la Iglesia en Alemania. Este año pasado han sido 522.821. Abandonaron oficialmente, o sea, yendo ante el juez, dándose de baja y apostatando. O sea, apostatando no, porque cuando los obispos se han quejado, han escrito al Vaticano para cambiar la situación, el Vaticano ha dicho que por el hecho de dejar pagar el impuesto no se es un apóstata, sino simplemente una persona que no quiere pagar ese impuesto, no quiere apoyar a la Iglesia desde ese punto de vista. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado obligó a las confesiones religiosas a que cada una se sostuviera por sí misma y que sufragaran sus gastos con las aportaciones directas de sus fieles. Y entonces pues el Estado, dentro de los impuestos que recoge, dedica un porcentaje que es muy grande, porque es entre el 8 y el 9% de los impuestos va destinado a la confesión religiosa correspondiente, en este caso a la Iglesia Católica. Y ya digo que el año pasado hubo 360.000 personas y este año más de 500.000. El tema es ese abandono de la fe, o abandono de la Iglesia más que abandono de la fe, porque aquí hay de todo. Indudablemente, Alemania, como los otros países de Europa, está en un proceso de secularización, de descristianización, en que explico en el libro que publiqué hace un año y pico, del Quo Vadis Ecclesia, ¿dónde vas Iglesia?, celebrando en falso los sacramentos. Pues en ese libro explico cómo se ha producido ese proceso de progresivo alejamiento de la Iglesia desde que los papas dejaron su diócesis en el siglo XIV, 40 años, estuvieron en Aviñón, y luego 60 años en que había 2 papas, el romano y el francés, y 3 papas, incluyéndose un español. Y eso durante 60 años, terrible. Provocó un descrédito enorme que dio lugar al Renacimiento, movimiento cultural de querer volver a empezar, pero ya rechazando los valores del mundo judeocristiano y quedándose con los valores del mundo grecolatino, que ambos habían configurado la cristiandad. Y entonces ahora se rechaza. El Renacimiento se basa en el paganismo. Luego, pues es un rechazo ante una Iglesia desacreditada. Después Lutero rechaza oficialmente la Iglesia y todo Centro Europa en masa pues abandona la Iglesia, la comunión con Roma. Después, 2 siglos después, de ese 1517, 1717, se funda la primera logia masónica moderna y la Ilustración rechaza a Cristo. Ahora la luz del mundo es Lucifer, no es Jesucristo. Y finalmente, 2 siglos después, en 1717, el año de Fátima, pues la revolución marxista, comunista, pues rechaza a Dios. 50 años después, la revolución sexual, que ya Marx había hablado de eso, pues rechaza la familia, destruye la familia, y finalmente la destrucción del hombre, en la que estamos ahora con el transhumanismo. Bueno, ese proceso de progresivo deterioro ha afectado, por supuesto, a las iglesias y también a la Iglesia Católica, y concretamente en Alemania es tremendo. Y digo que es muy significativo que esta conferencia episcopal, que supuestamente ha hecho un camino sinodal con el lema "se nos va la gente porque no nos modernizamos". Pues resulta que cuanto más se han modernizado, más se les ha ido la gente. Y es que, como explico en el Quo Vadis, la gente no se va de la Iglesia por falta de modernidad, sino por falta de fidelidad al Evangelio. Lo que vende es el Evangelio, entre comillas. Lo que vende es Cristo, lo que vende es Dios. Y todo lo que sea dar un producto adulterado, como ellos pretenden, un producto adaptado a la mentalidad
moderna, pues todo eso no vende una escoba. Y la prueba la tienen en que se están arruinando. Pues claro, la Iglesia en Alemania ha sido muy potente porque recibía tal cantidad de dinero, tenía dinero para todo, y ha estado ayudando a iglesias de países del tercer mundo, seminaristas que han formado ellos y tal, y han marcado ellos la impronta que querían apoyar y la línea que debían seguir esas iglesias, esos seminaristas, esos sacerdotes que venían a hacer sus tesis a Europa, a las universidades católicas, que ellos a través de la Fundación Adveniat y la Fundación Miserior, que son de la conferencia alemana, pues estaban sosteniendo y tenían un poder inmenso. Luego el dinero que ganan en las parroquias, hay cantidad de gente contratada, es la segunda organización estatal en empleo de gente. Un párroco en Alemania gana el sueldo de un catedrático, que es impresionante. Un obispo tiene sueldo de ministro. Claro, todo esto se les va a venir abajo. Benedicto, cuando le preguntaron con los 70 años de su sacerdocio en el año 21, cómo es que sus colegas alemanes pues están en esta estampida respecto de la Iglesia y proponiendo estas cosas disparatadas que no tienen nada que ver con el Evangelio, dice, pues porque es una Amtskirche, decía Benedicto, una iglesia de oficina, de burocracia, que saca documentos, pero donde falta la fe, donde hay mucho dinero y muy poca fe. Entonces hay que cuestionarse las cosas. Realmente es que esa mentalidad, ¿verdad?, que hay ante la gran apostasía, que es decir, no, hay que modernizar el Evangelio. Y claro, como Jesucristo no es Dios, era un hombre muy inspirado, pero no es Dios, vendrán a decir, no lo dicen explícitamente, pero lo dan a entender, porque esa es la exégesis modernista que ha aquejado a la teología católica y a la protestante y a la judía talmúdica en el siglo XX, pues como Jesucristo no es Dios, pues él no pudo tener en cuenta, no pudo contemplar lo que sucedería a lo largo de los siglos. Él podía hablar para la cultura de su época. Entonces, en su época no estaba bien visto, como ha dicho una monja ahora hace poco, ser sacerdote, escoger sacerdotisas. Bueno, pues entonces ahora eso hay que revisarlo, a pesar de que está dicho por Pablo VI, por Inocencio III, por Pablo VI, por Juan Pablo II y por Francisco, que eso es irreformable, que eso no es posible en la Iglesia. Ahora en este vídeo que le sacaron a Francisco con 26 jóvenes y tal, muy beligerantes, muy agresivos y tal, una chica le pregunta, bueno, ¿y por qué yo no puedo ser papisa, puedo ser sacerdotisa? Y el Papa le viene a decir, en el fondo, perdona que te lo diga, tienes un problema de machismo en el inconsciente. Tienes una mentalidad machista. Piensas que para ser más tienes que ser hombre. Y no te das cuenta que la mujer tiene su propio valor y su promoción está dentro de su feminidad. Y Cristo a cada uno le dio un carisma. A los varones no nos ha dado el carisma de ser madres, no podemos parir, no podemos... Hay cosas que cada uno tiene ese carisma, ¿no? Bueno, pues hay que plantearse estos datos. Esta ruina que se le está avecinando a la todopoderosa Iglesia alemana, que tal, pues todo esto debe hacernos recapacitar. ¿Qué es están hablando de muchos, son los más modernos, la vanguardia de la modernidad en la Iglesia. Han sido este camino sinodal alemán y son la vanguardia de la estampida, de la pérdida de fieles. Que lo piensen. Y que lo pensemos todos, porque nosotros también tenemos un sínodo de la sinodalidad, que lo pensemos todos, que el problema no está en que el Evangelio está desfasado. El problema está en que tenemos que anunciar con el ejemplo y con la palabra, con la fe, el auténtico Evangelio de Jesucristo. Evangelizar de una manera verdaderamente evangélica. Todo lo demás es ruina. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.